Bien, mis amados hermanos, vamos entonces en esta noche, por la bondad y misericordia del Señor, continuar con nuestro estudio en el Catecismo Menor. Llegamos a la penúltima lección, ¿sí? A la penúltima lección. Vamos a dejar la pregunta 107 para la siguiente semana. Si bien lo que vamos a estar estudiando está conectado, pero creo que es bueno, hermanos, tomarse un tiempo necesario, no excedernos también, ¿no?, en el contenido. Así que vamos a dejarle a nuestro amado hermano para que pueda él concluir esta serie, ¿no?, de estudios que hemos estado teniendo en el Catecismo Menor. Así que hoy, hermanos, vamos a considerar solamente la pregunta número 106. Pero antes de leer la pregunta número 106 en el Catecismo Menor y su respuesta, quisiera, a modo de introducción, recordar, hermanos, lo que habíamos visto en la anterior sesión, ¿sí? Creo que es importante siempre hacer ese ejercicio, ¿no? Y esta es una práctica que debemos nosotros aprender, hermanos. Por ejemplo, uno de los hábitos piadosos de Juan Calvino, el reformador de Ginebra y, francés, él, hermanos, cada día, al terminar el día, recordaba lo que había aprendido en el día. Y al empezar un nuevo día, recordaba lo que había aprendido el anterior día. O sea, 2 veces recordaba cada día lo que había aprendido, ¿sí? Por eso podemos ver el entendimiento también que el Señor le dio, ¿no? Entonces, no era una persona que se tomaba a la ligera, mejor dicho, lo que él iba estudiando e iba aprendiendo, hermanos. Entonces nosotros haríamos bien en recordar, ¿no?, qué hemos aprendido el anterior domingo, qué hemos aprendido en la sesión del catecismo, qué estamos aprendiendo o qué nos está enseñando el Señor diariamente. Es importante hacer eso, hermanos. Por eso creo que en este tiempo, tanto en los sermones dominicales como también en las instrucciones catequéticas que corresponden al proceso de membresía, estamos tratando siempre de empezar con un pequeño recordatorio, ¿sí? Entonces, en la anterior sesión aprendimos, hermanos, acerca de la quinta petición, ¿sí? Básicamente acerca de lo que rogamos en la quinta petición. Y ahí vimos 2 cosas importantes, hermanos. Vimos que ahí rogamos, en primera instancia, habiendo experimentado el perdón de Dios en Cristo Jesús, porque Dios nos perdona ¿cómo? En Cristo, ¿sí? Obviamente de pura y sola misericordia, pero por medio de Cristo o en Cristo, ¿no? Habiendo experimentado el perdón de Dios en Cristo, entonces nosotros, ya estando en Cristo, pedimos al Señor que nos capacite para poder perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Si leemos juntos la pregunta 105 y su respuesta, vemos claramente que eso es lo que nuestro hermano también nos explicó. Obviamente él, como era una exposición de la quinta petición, detalladamente, ¿no? Pero dice, a modo de recordatorio, ¿qué rogamos en la quinta petición? En la quinta petición, que es: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, rogamos que Dios, por causa de Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados. Y se nos estimula a pedir esto por su gracia, o mejor dicho, porque por su gracia recibimos un corazón para perdonar a otros, ¿sí? Entonces es Dios mismo quien nos capacita, hermanos, para poder perdonar a otros. Pero vimos, y nuestro hermano nos enseñó, que tenemos el deber de perdonar, ¿sí? Que tenemos el deber de perdonar, especialmente cuando aquella persona que nos hubiera ofendido viene y nos pide perdón, ¿sí? Ahí ya no tenemos opciones como que nos acorralara, ¿no? Y bíblicamente lo que tenemos que hacer, hermanos, es perdonar. Ahora, hermanos, vamos a continuar, ¿sí?, con la sexta petición, en realidad con lo que rogamos en la sexta petición del Padre Nuestro. Y prácticamente con esto estaríamos cubriendo cada una de las 6 peticiones. Solamente quedaría por exponer la conclusión, ¿sí? Porque dijimos que el Padre Nuestro tiene un prefacio o una introducción, vamos a decir, 6 peticiones y la conclusión, ¿no? Y hemos visto entonces que dentro del Padre Nuestro, al igual que en los 10 mandamientos, en primera instancia se pide las cosas acerca de, ¿no?, que tienen que ver con Dios, su santidad, su voluntad, su reino.
¿sí? Y luego podemos, obviamente, dentro de la oración pedir por las cosas que tienen que ver con nosotros y nuestros semejantes. Eso es muy similar, ¿no?, a cómo el Señor ha organizado los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, en la primera tabla tenemos los deberes del hombre para con Dios. Y en la segunda, los deberes del hombre para con el prójimo, ¿no? Es una forma pedagógica que el Señor en su condescendencia, hermanos, utiliza para enseñarnos. Tanto cómo debemos vivir, porque los mandamientos son la ley de la santidad, y cómo debemos orar también, ¿sí? Entonces esto es importante ver cómo el Señor tan misericordiosamente y ordenadamente, podemos decir, nos enseña su palabra. Así que ahora sí, hermanos, pasamos a la pregunta número 106, que dice de la siguiente manera, dice, ¿qué rogamos en la sexta petición? Y miren, este término es muy importante, porque no dice ¿qué pedimos?, sino dice ¿qué rogamos? ¿Por qué? Porque el hecho de rogar, que sea una rogativa, hermanos, siempre nos recuerda el carácter humilde con el cual tenemos que acercarnos, ¿sí?, a Dios. Una persona puede pedir de una manera un poco, vamos a decir, soberbia, ¿no?, las cosas. Uno puede pedir de manera soberbia y altiva las cosas. Pero una persona que ruega es una persona que prácticamente se está humillando, en el buen sentido de la palabra, delante del Señor, ¿sí? Por eso dice aquí, ¿qué rogamos en la sexta petición? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Nair, por favor, que en esta tarde nos pueda brindar la respuesta. ¿Qué rogamos en la sexta petición? En la sexta petición que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, rogamos que, o bien Dios, nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando somos tentados. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos claramente, vamos a decir que dentro de esta petición, o dentro de esta rogativa, tenemos 2 peticiones, que vamos a verlas en esta tarde, ¿sí? Pero vamos a ir con calma y vamos a ir explicando, ¿no?, cada una de estas partes. Lo primero que siempre tenemos que hacer, hermanos, es identificar, ¿no?, cuál es la sexta petición en sí, ¿no? Y eso se encuentra en Mateo 6:13, por ejemplo. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Esa es la petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa petición está dentro del Padre Nuestro. Muchas veces se comete el error y se saca eso, hermanos. Pero debemos entender que eso está dentro de una oración, ¿sí? Está dentro de una oración, dentro de un contexto, que es la oración del Señor. Ahora, antes de pasar a explicar las rogativas y en realidad lo que pedimos en esta petición, es importante, hermanos, entender el concepto de lo que es la tentación. Entonces, ¿dónde se encuentra la sexta petición? Hemos dicho en Mateo 6:3. Ahora, un concepto a aclarar aquí que es muy importante es lo que significa la palabra tentación, ¿sí? Y aquí es importante, hermanos, hacer una distinción. Una tentación, si bien en el original puede significar una prueba, un ensayo, ¿sí?, es diferente, hermanos, a la prueba, ¿ya? El puritano John Owen explica esto muy bien en su libro acerca de la tentación. Si bien una tentación obviamente es una prueba, pero ¿en qué radica la diferencia? ¿Por qué decimos que es diferente? Porque la tentación, lo que hace que sea una tentación es que busca hacer pecar, ¿sí? Es una prueba entonces que lleva, o vamos a decir intenta, porque no nos obliga, sino intenta hacer pecar, ¿sí? Por eso es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios nos prueba, ¿sí? Puede probar nuestro carácter, puede probar muchas cosas en nuestras vidas, pero Dios nunca nos va a tentar, porque Dios nunca nos va a incitar al mal y nos va a hacer, digamos, tentar al pecado, a diferencia de Satanás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta distinción, hermanos, es bien importante, ¿sí? Por eso es que cuando decimos ¿qué es la tentación o qué se entiende por tentación? Debemos decir que es una prueba o un intento de hacer pecar a alguien.
para que sea fácil de recordar, ¿sí? Es una prueba o un intento de hacer pecar a alguien. Entonces, ¿Dios prueba a los creyentes? Sí, pero Dios no tienta a los creyentes. Por eso, por esta definición, podemos decir que eso es completamente cierto, ¿sí? Que eso es completamente cierto. Y aquí entonces es importante decir, como una derivación de esta aclaración que les estoy haciendo, es importante entonces decir que Dios no tienta a nadie al pecado, ¿sí? Dios no tienta a nadie a pecar, como claramente lo enseñan las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a pedirle a nuestra hermana Daniela que pueda leer en Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Santiago 1, versículos 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido la luz, el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿No? Entonces, vemos aquí esa distinción que les acabo de explicar, ¿sí? Dios, hermanos, no tienta a nadie al pecado. Ni Él puede ser tentado, ni Él tienta al pecado, ¿sí? Si bien Él permite que seamos tentados, y aquí Santiago está mencionando que la tentación no solamente puede venir por medio de Satanás, sino que también la tentación puede venir de nuestro interior, hermanos, ¿no? De nuestra carne, pues, ¿sí? De nuestro pecado no mortificado, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestra concupiscencia, ¿sí? Entonces, esta distinción es importante. Y saben, hermanos, ¿por qué aclaro esto? Porque si ustedes, hermanos, no son cuidadosos al momento de leer la palabra del Señor, podemos cometer errores serios. Y hasta podemos caer, hermanos, en herejías. Porque decir que Dios tienta a alguien al pecado, hermanos, es algo que atenta contra el carácter de Dios, ¿sí? Contra su pureza, hermanos. Porque Dios es bueno, hermanos. Él no desea el mal en ningún aspecto, ni pretende hacer el mal a las personas, a no ser que obviamente en justa retribución de su justicia. Pero si ustedes se fijan, hermanos, a ver, vayan conmigo a Mateo 6:13, y esto ha generado muchos problemas, hermanos, interpretativos en algunas personas. Pero nosotros tenemos que tener ese conocimiento y esas aclaraciones que la palabra del Señor misma nos da. Miren, si ustedes se fijan, para empezar, esta es una traducción de la palabra del Señor, no es el original, ¿sí? Pero es una traducción que la ha planteado de esta manera. Fíjense cómo está la sexta petición en Mateo 6:13. Dice, y no nos metas en tentación. ¿A quién estamos orando? Al Padre. Y no nos metas. Parecería, si nosotros no tomamos en cuenta esto, que Dios es el que nos mete en tentación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, porque Dios, hermanos, no tienta a nadie al pecado, mas líbranos del mal, ¿sí? Entonces no se olviden de esta distinción, ¿ya? Y que Dios, hermanos, por su carácter y porque la palabra del Señor así lo enseña, Él no tienta a nadie al mal. Pero Él sí, hermanos, ciertamente permite que nosotros seamos tentados, ¿no? Para obrar en nuestros corazones. Por ejemplo, John Owen decía una vez más que a veces Dios permite que seamos tentados para que nosotros podamos ver cuánto hemos avanzado en la fe. Por ejemplo, si en el pasado caíamos en algunos pecados y el Señor por su bondad nos ha dado crecimiento, permite que seamos tentados de pronto hacia esos mismos pecados por el enemigo. Pero ya no caemos ahora. ¿Por qué? Porque el Señor ha obrado en nuestro corazón. Porque el Señor nos ha dado fortaleza, nos ha dado mucha más sabiduría espiritual, ¿sí? Entonces a veces el Señor permite eso. También el Señor permite que seamos tentados y muchas veces que aún caigamos en la tentación para disciplinarnos, para humillarnos. Puede ser que nosotros nos hayamos exaltado, ¿no? Y el Señor utiliza eso para humillarnos. Como el aguijón de carne, ¿no? En la carne de Pablo, ¿no? Que decía que el enemigo le daba un par de bofetadas para hacerle recordar quién realmente era él, ¿sí? Entonces el Señor siempre tiene buenos propósitos, aunque Él no sea el que nos tiente directamente, pero Él obviamente en sus decretos permite, hermanos, que seamos tentados. Y eso se puede ver desde la caída del hombre.
¿Quién permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Dios no los tentó, pero dentro del decreto de Dios estaba que el enemigo los iba a tentar. Eso estaba dentro de lo que Dios permitió, hermanos. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, hermanos, con esa aclaración inicial, o esas aclaraciones iniciales, vamos a considerar entonces qué es lo que rogamos en la sexta petición. Y para entender eso, vamos a ver que la sexta petición tiene dos rogativas. ¿Sí? Básicamente pedimos dos cosas. Vamos a ponerlo así para que sea fácil recordar. Una primera rogativa y luego vamos a ver la segunda rogativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pedimos, hermanos, en una primera rogativa en la sexta petición? Dice, en la sexta petición, que es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y ahí está la primera rogativa. Rogamos que o bien Dios nos libre de ser tentados para pecar. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos, oramos para que Dios nos guarde de ser tentados a pecar. ¿Ya? Rogamos a Dios para que nos guarde de ser tentados a pecar. Entonces, para que el Señor no permita que seamos tentados. Por ejemplo, un creyente en la mañana se levanta, lee la palabra del Señor y ora al Señor. Y le pide para que en ese día, ¿no?, el Señor lo guarde de la tentación, para que el enemigo no lo tiente del pecado. ¿Es eso legítimo? Sí, sí. Y es más, dentro de esta petición pedimos exactamente eso. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestra hermana Yandira que pueda leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 41. Mateo 6, 41. 26, 41. Así dice la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien. Aquí hay una palabra importante, si ustedes se fijan. Dice, velad y orad para que no entréis. Hay algo aquí que la palabra del Señor llama como entrar en tentación. Quiere decir que cuando somos tentados, está hablando de ese momento en que somos tentados. Entonces, en esta petición pedimos que el Señor permita que no seamos tentados, que no entremos en la tentación. ¿Sí? Así como cuando hemos entrado a este lugar, hemos atravesado por esta puerta para entrar a este lugar, hay un momento en el que somos tentados, entramos en tentación. ¿Sí? Y aquí entonces pedimos, hermanos, para que el Señor nos guarde de ser tentados, ¿no? Entonces, Mateo 26, 41. Ustedes luego ya pueden revisarlo en la casa a mayor profundidad este pasaje. Entonces, eso pedimos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a pedirle a nuestro hermano Bernardo que pueda leer en el Salmo 19, el versículo 13. Hemos cantado esta parte. Salmo 19, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Reserva también a tu siervo de las soberbias, y no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. ¿No? Aquí el salmista está rogando de que el Señor lo guarde del orgullo, de la soberbia, ¿no? Que no entre y no caiga en esa tentación. ¿Sí? Entonces esto es importante, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque, hermanos, tentar, o mejor dicho, ser tentado, vamos a poner aquí como una nota aclaratoria, ser tentado no es igual a pecar. ¿Sí? Muchas veces el enemigo nos confunde con esto. Si tú eres tentado, no quiere decir que tú has caído en el pecado. Para que tú peques, tienes que caer en la tentación. Por ejemplo,
Tú puedes estar en tu trabajo y eres tentado, por ejemplo, para quedar bien o tapar algún error que tú has cometido, eres tentado a mentir. Eso no significa que tú ya has mentido. Estás siendo tentado a mentir. Ahora, si tú mientes, entonces ya has pecado, ya has caído en la tentación. Pero si tú, por la gracia del Señor, resistes a la tentación y no mientes, estoy dando simplemente un ejemplo, entonces no has pecado. Has entrado en tentación, ¿por qué? Porque has sido tentado, pero no has pecado. Esto es importante, hermano, es como una batalla, tienes que conocer en qué momento particular te encuentras, ¿sí? Y nosotros entonces en esta petición rogamos para que el Señor nos guarde de entrar en la tentación o de ser tentados, ¿sí? Ya sea por nuestra propia concupiscencia o por las diferentes artimañas del enemigo, ¿sí? Las diferentes artimañas de Satanás o del enemigo. Ahora, en esta sexta petición también rogamos por una segunda rogativa. Vamos a poner aquí, segunda rogativa. ¿Sí? Y en la segunda rogativa, amados hermanos, si ustedes se fijan conmigo en la respuesta que tenemos en el catecismo, dice: rogamos o que bien Dios nos libre de ser tentados a pecar, o que nos ayude y nos libre cuando somos tentados. Entonces, ¿qué pedimos? En segundo lugar, en esta sexta petición, debemos orar para que Dios nos sostenga y libre cuando seamos tentados, ¿ya? Entonces, rogamos para que Dios nos sostenga y fortalezca, vamos a poner, para resistir la tentación. ¿Sí? Ahora, hermanos, esto es muy importante, porque si bien el Señor nos permite orar para que no entremos en tentación, eso no quiere decir que siempre va a ser así. Puede ser que el Señor en este día, amado hermano, no haya permitido en su bondad para contigo que tú entres en tentación. Pero no quiere decir que todos los días de tu vida hasta que tú llegues al cielo nunca vas a entrar en tentación. Entonces esto, hermanos, es importante, porque también debemos pedir para que el Señor en su bondad, si permite que entremos en tentación o que seamos tentados, entonces el Señor también nos capacite para no caer en la tentación, para que el Señor nos fortalezca en la tentación. Y yo te pregunto, si Cristo, siendo el Hijo unigénito de Dios, fue tentado, nosotros, hermanos, que no somos más que nuestro Maestro, debemos ser tentados, ¿sí? Entonces también debemos pedir para que el Señor nos guarde en la tentación, para que el Señor nos fortalezca y podamos, por así decirlo, salir airosos o vencedores en la tentación. No para nuestra gloria, porque cada vez que nosotros caemos en la tentación, estamos deshonrando al Señor, porque estamos pecando. Pero si nosotros soportamos la tentación, resistimos al diablo, huimos del pecado, pues hermanos, estamos glorificando al Señor, ¿sí? Estamos glorificando al Señor. Entonces debemos pedir, no te olvides de eso. Muchos creyentes, hermanos, simplemente, y personalmente les confieso que este ha sido mi error también, muchas veces rogamos para que el Señor no permita que entremos en tentación en un determinado día. Pero ¿qué si en la voluntad del Señor está que seamos tentados? Debemos entonces pedir que el Señor nos fortalezca, hermanos, y que nos capacite en ese momento para que, hermanos, no caigamos, para que el Señor intervenga providencialmente para que nosotros, hermanos, no caigamos en el pecado. Entonces, esto es, hermanos, lo que rogamos en la sexta petición. Está muy fácil recordar, ¿sí? 1, para que el Señor nos guarde de entrar en la tentación. Y 2, para que el Señor nos fortalezca y nos sostenga en caso de que en un determinado día o en un determinado momento
seamos tentados al pecado. La pregunta es, ¿oramos por esto? ¿Oras cada día, hermano, para que el Señor te guarde del mal? Muchos cristianos, hermanos, me temo, viven ignorando esto. No se dan cuenta que estamos en un mundo caído, hermanos. Que tenemos un enemigo que dice la Biblia que está como león rugiente alrededor nuestro esperándonos para devorar. Y que dentro de nosotros aún hay pecado. O sea, hermanos, esto es una petición que realmente deberíamos orar diariamente si somos conscientes de lo que somos y en el mundo que habitamos. Si somos conscientes de los enemigos que tenemos por ser discípulos y seguidores de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Ahora vamos a pasar a las utilidades y aplicaciones, ¿sí? Entonces, no se olviden. ¿Qué rogamos en la sexta petición? En la sexta petición, que es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, rogamos que o bien Dios nos libre de ser tentados para pecar, o que nos ayude y nos libre cuando somos tentados. Vamos a aplicar esto, hermanos, de las siguientes maneras. Número 1, una aplicación de enseñanza. A partir de este momento, hermanos, tenemos que reconocer y guardar bien claro en nuestros corazones de que como cristianos vamos a ser tentados muchas veces y de diversas formas. Eso es parte de lo que tenemos que pasar en esta vida. No hay un cristiano, ni ha habido un cristiano a lo largo de las edades, hermanos, que nunca haya sido tentado. ¿Sí? Es más, muchos vamos a ser tentados de diferentes maneras. El punto aquí es cómo nosotros vamos a afrontar la tentación. Si cada vez que nosotros vamos a ser tentados, hermanos, vamos a caer en el pecado, eso es algo que va a causar mucho daño en nuestros corazones, porque cuando tú pecas tienes un conflicto en tu corazón, porque has ofendido al Señor, si tú eres cristiano, y no puedes practicar el pecado, porque eso la palabra del Señor claramente lo enseña, y además vamos a traer mucho descrédito a la religión de Cristo, al Evangelio del Señor. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros reconozcamos. Miren, yo les pongo un ejemplo. Ahorita una persona que está, ya sea en Israel o en Palestina, en medio de una guerra donde están cayendo misiles, bombas, esa persona no puede simplemente por ser positiva negar la realidad y decir que está viviendo, digamos, en un mundo tranquilo, en un país donde todo está bien. No, porque eso sería insensato, hermanos. Eso inclusive le llevaría a ser imprudente a esa persona, a salir cuando no tiene que salir, ¿sí? A desobedecer las instrucciones que se dan cuando, por ejemplo, hay aviso de bomba de refugiarse, ¿sí? Y muchas veces nosotros como cristianos cometemos ese error, hermanos. Creemos que vivimos en una taza de leche, de que nunca vamos a ser tentados. Y andamos despistados, y es por eso, hermanos, por eso que muchas veces nosotros caemos en el pecado. Entonces es bueno que a partir de ahora, hermanos, con esto reconozcamos que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que estamos peregrinando hacia la patria celestial, pero que en ese peregrinaje, en ese viaje, vamos a ser tentados de muchas y diversas maneras, como también ya hemos aprendido, ¿sí? La tentación no siempre va a venir de una sola manera. El enemigo es astuto, hermanos. Y en nuestro corazón hay diversos pecados. Está el orgullo, la lascivia, el egoísmo, la envidia, los celos. Hay muchas cosas ahí, ¿sí? Vamos a ser tentados de diversas maneras. Por lo tanto, las palabras de Cristo tienen plena vigencia para nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Segundo, es importante también reconocer como cristianos y como discípulos de Cristo que en este mundo, hermanos, tenemos tres grandes adversarios, ¿sí? El cristiano tiene tres grandes adversarios que están todo el tiempo persiguiéndonos. Un adversario es Satanás,
que odia a Cristo y odia a la iglesia y odia a los creyentes. Y como hemos aprendido, lo que él más desea es deshonrar, que los creyentes deshonren al Señor y hacernos, hermanos, miserables, para que nosotros no podamos servir al Señor, seamos inútiles, pues, en la obra del Señor. Porque el pecado, hermanos, nos incapacita, ¿sí? Pero también tenemos el enemigo del mundo, con todas sus huecas filosofías y sutilezas, que tristemente muchas veces, hermanos, influencia en nuestros corazones, ¿sí? Influencia en nuestros corazones. Y también tenemos un enemigo y un traidor, como decían los puritanos, dentro de nosotros, ¿sí? Que es nuestra propia naturaleza caída, nuestra carne, hermanos. Si bien nosotros ya hemos experimentado el perdón, ya hemos sido regenerados y hemos sido rescatados por el Señor, hermanos, tenemos un traidor dentro de nosotros, que es muchas veces aquel traidor que abre la puerta para que muchas tentaciones y muchos pecados tengan lugar y cabida en nuestros corazones. Por eso la Escritura nos manda a mortificar nuestros pecados, ¿sí? Y es bueno que como cristianos, amados hermanos, tengamos muy presente de estos enemigos. Si tú estás en la fe, amado hermano, debes saber que tú estás luchando contra estos tres enemigos, ¿sí? Y no solamente hoy día, ni ayer ni mañana, sino cada día de tu vida, hasta el día en que el Señor te llame a su presencia o que el Señor Jesucristo retorne por segunda vez, tú vas a luchar contra estos tres enemigos, ¿sí? Si no estás luchando contra esto, contra Satanás, contra la influencia del mundo y contra tu carne, lo más probable es que tú no estás en la fe, ¿sí? Es que tú no estás en la fe, que tú no has conocido al Señor, por más que estés en la iglesia, porque un cristiano, hermano, ciertamente tiene conflicto con estos tres grandes enemigos. Una tercera aplicación que es muy importante, hermanos, y es de exhortación, es que también nosotros, como creyentes, no solamente debemos reconocer los enemigos que tenemos y que vamos a ser tentados de muchas y diversas maneras, sino que también debemos, como creyentes, reconocer que por nosotros mismos no podemos soportar y resistir la tentación. No se trata de buenas intenciones. No se trata, amados hermanos, de que nosotros hagamos una resolución y digamos que no vamos a pecar, hermanos, ¿sí? No. Hermanos, nosotros vamos a ser tentados. Y nosotros, hermanos, por nosotros mismos no podemos resistir y soportar al pecado, ¿sí? No podemos hacerlo. No podemos, amados hermanos. Por eso necesitamos del Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos vestir la armadura de Dios, amados hermanos, para poder resistir al diablo, para poder resistir las tentaciones. Si ustedes me acompañan a Efesios capítulo 6, ¿sí? Una vez más vamos a leer este pasaje, porque es importante, hermanos, que nosotros recordemos esto, que nosotros como creyentes, por nosotros mismos, no podemos resistir la tentación. Tú no puedes vencer la tentación simplemente porque conozcas la palabra del Señor o porque tú digas, voy a vencer este pecado, resuelvo no mentir mañana, resuelvo no hacer esto. No puedes hacerlo por ti mismo, ¿sí? No puedes. Por eso la Escritura claramente dice, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Claramente aquí el apóstol Pablo dice 2 veces que no podemos resistir solos a la tentación.
que tenemos que ser fortalecidos por el Señor y que tenemos que vestir la armadura de Dios para poder resistir la tentación. Cuarto, hermanos, de enseñanza. Debemos recordar aquella diferencia que a un principio les mencionaba. Debemos recordar entre la gran diferencia que existe entre ser tentado y caer en la tentación. ¿Sí? Esto es muy importante para nuestro caminar cristiano. Muchos cristianos se han desanimado, se han desalentado en los caminos del Señor por no entender esta diferencia. Cuando tú estás siendo tentado, no estás pecando. No estás pecando. Así que resiste a la tentación, cobra ánimo. ¿Sí? Es más, si tú estás siendo tentado, es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios, de que estás en Cristo, porque si no estuvieras en Cristo no te tentaría, no fueras tentado. Pero aquí tampoco lo lleves al otro extremo y te relajes en demasía, sino que también fortalécete en el Señor para no caer en la tentación. Porque si tú ya has caído en la tentación, pues tú ya has pecado, ya has ofendido al Señor, ya has contristado al Espíritu del Señor. Quiero que hagas este ejercicio. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido tentado? Puede ser que haya sido hoy día, que haya sido ayer, la anterior semana. No lo sé. El Señor lo sabe. ¿Cuál ha sido el resultado de esa tentación? ¿Has caído en el pecado? ¿O por la gracia del Señor has resistido a la tentación? Si tú has caído en la tentación y tú estás en Cristo, lo más seguro, y puedo decirte que 100% seguro, es que tú has sentido un profundo dolor en tu corazón por haber fallado al Señor, por haber ofendido al Señor, cualquiera que haya sido la tentación y el pecado que tú hayas cometido. Si tú estás en Cristo, has sentido dolor en tu corazón porque has ofendido al Señor. Ahora, si este ha sido el caso, quiero preguntarte, amado hermano, si tú has caído en la tentación, si realmente, entendiendo la gravedad del pecado que tú has cometido, te has acercado a Dios para confesar tu pecado. ¿Te has acercado a Dios para pedirle perdón por ese pecado que has cometido? ¿O simplemente has continuado con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿Cuál es tu caso? Si tú has caído en el pecado, ¿qué has hecho? ¿Te has acercado a Dios como las Escrituras mandan para confesar tu pecado, pedir perdón al Señor y pedir que el Señor te capacite para luchar con ese pecado? ¿O estás siguiendo con tu vida como si nada hubiera pasado, como que echándole tierrita, ¿sí? Y continúas como si nada hubiera pasado, sin confesar tu pecado, sin ponerte a cuentas con el Señor? Si tú estás haciendo eso, hermano, debes saber que eso cada vez te va a llevar a tropezar más en el pecado. Eso te va a llevar al enfriamiento espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no estás caminando íntegramente delante de Dios. Hermanos, no se distraigan, ¿sí? Síganme, no se distraigan. Si tú, hermano, no estás confesando tu pecado, no estás caminando íntegramente delante de Dios. La Escritura dice que aquel hombre que no confiesa su pecado no va a prosperar. No va a prosperar. Y ese pecado se va a ir acrecentando cada vez más y más. Inclusive pronto, si tú no confiesas tu pecado, te puedes encontrar apostatando de la fe, ¿sí? Apartándote de la fe. Hermanos, esto es algo serio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ha sido la última vez que has sido tentado? ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? ¿Has resistido la tentación o has caído en la tentación? Si has caído en la tentación, por favor,
confiesa tu pecado si no lo has hecho aún. Pide perdón al Señor. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Y mira lo que el Señor nos dice en su palabra. En 1 Juan, ¿sí?, en el capítulo 1, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, los versículos 8 al 10, la palabra del Señor declara lo siguiente. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, si tú has caído en la tentación, has caído en el pecado, ¿qué debes hacer? Debes confesar tu pecado. Ahora, si tú, amado hermano, por la gracia del Señor, has resistido a la tentación y no has caído en el pecado, eso no significa que tú debes dejar de velar y de orar, que tú debes ignorar todo lo que ya hemos aprendido en esta noche, los enemigos que te rodean, sino eso significa que tú tienes que caminar prudentemente. Entendiendo los enemigos que tienes que caminar prudentemente y debes llevar a la práctica esta sexta petición. Debes pedir al Señor diariamente para que te libre de entrar en tentación y para que si entraras en la tentación, el Señor te fortalezca para no caer en el pecado. Eso es exactamente lo que tienes que hacer si por la gracia del Señor no has caído en el pecado. La pregunta es, ¿lo haces? Si no lo estás haciendo, si tú no estás orando por estas cosas, no estás teniendo una conciencia de la realidad que tienes como cristiano. No has captado. Estás viviendo en un mundo de fantasía, por así decirlo. ¿Sí? Porque el cristiano que entiende su naturaleza, que entiende los enemigos que tiene, que entiende la dificultad y el terreno adverso por el cual debe peregrinar hacia la patria celestial, necesariamente va a ser llevado por el Espíritu Santo a clamar de esta manera. Necesariamente. Y si no lo estás haciendo, estás viviendo de manera descuidada, estás siendo imprudente. ¿Y sabes? ¿Quieres que te diga lo que te va a pasar? Es que en cualquier momento vas a entrar en tentación y vas a pecar. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, toma conciencia de lo que estás aprendiendo, amado cristiano, amado hermano, en esta noche. Finalmente, una última aplicación de consuelo. Muchos podríamos descorazonarnos con esto, decir, realmente ser cristiano es difícil, tenemos grandes enemigos, tengo que luchar con el pecado que mora en mi corazón, con Satanás, que es un enemigo más fuerte que yo, porque es más fuerte que nosotros. Yo por mí mismo no puedo resistir al pecado y a la tentación. El mundo todo el tiempo busca influenciar y podríamos, hermanos, desanimarnos totalmente, quedar abatidos hasta el polvo, ¿sí? Imagínense que estamos en una guerra y estamos perdiendo la guerra, nos sentiríamos mal. Pero ¿saben? Estamos en el lado vencedor. Porque tenemos a Cristo. Y en Cristo, hermanos, esto no es algo que nuestro Dios ignore, hermanos. El Señor aquí nos está enseñando para que nosotros podamos afrontar esto, para que no nos desanimemos. Y es más, confiemos en Cristo, aún en la tentación, ¿sí? Nosotros no solamente confiamos, hermanos, en Cristo para ser justificados, sino que confiamos en Cristo en todo momento, aún en la tentación, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el vencedor. Y como dice la palabra del Señor, en Cristo somos más que vencedores. Debemos recordar que Él es el gran, fiel y sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque aún Él ha pasado por la tentación. Cristo ha sido tentado, sabe lo que es entrar en tentación, pero Cristo
no ha caído en el pecado. A diferencia de nosotros, Cristo no cayó en la tentación. Moisés pecó, María pecó, David pecó, Pablo pecó, Pedro pecó. Todos los cristianos han pecado, han caído en la tentación. La Biblia se encarga de mostrarnos eso, pero Cristo no. Él es ese Cordero sin mancha que nunca pecó, que no se halló pecado en él. ¿Sí? Y esto, hermanos, debe llenarnos de consolación, porque Él ha vencido no solamente a la tentación, sino que Él ha vencido al diablo, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Ha recibido la ira de Dios por nosotros. Porque saben, hermanos, caer en pecado es ofender a un Dios santo y eterno. Y todos nosotros deberíamos morir por eso, pero si podemos y tenemos la oportunidad de vivir, es porque Cristo venció. Es porque Cristo nunca pecó, nunca cayó en la tentación. Y la Escritura claramente, hermanos, lo deja revelado. Por eso debemos nosotros fortalecernos en el Señor. Debemos hallar consuelo en Cristo. Y debemos aprender de cómo Cristo, hermanos, soportó la tentación. ¿Sí? Él nos está enseñando a orar por esto. ¿Por qué? Porque Él sabe que esta es una necesidad que su pueblo tiene. Él es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Él sabe lo que tenemos que afrontar. Por eso nos está diciendo que pidamos por esto, para que el Señor nos libre de entrar en tentación y nos fortalezca si entráramos en tentación en el momento de la prueba. Pero también el Señor nos enseña que debemos resistir a la tentación por medio de la palabra del Señor. Cuando el Señor fue tentado, Él usó la Escritura, en el buen sentido de la palabra, para atravesar con la espada del Espíritu al enemigo. ¿Sí? Él, hermanos, hizo eso. Y nosotros debemos también usar la palabra del Señor para poder resistir en los momentos de tentación. ¿Sí? Cuando tú seas tentado, recuerda, y oro al Señor para que el Espíritu Santo nos recuerde en ese momento la palabra del Señor. ¿Sí? Para no pecar. ¿Cuántas veces, hermano, eso ha pasado objetivamente? Que tú estabas a punto de pronto de caer en la tentación y de pronto ha venido un pasaje en auxilio tuyo a tu mente, ¿sí? Como si un ángel, por así decirlo, lo trajera a tu corazón. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Quién crees que te está fortaleciendo en ese momento? El Señor. ¿Y para qué? Para que no caigas en el pecado. Pero saben, hermanos, es tan triste que muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, a pesar de recibir la ayuda del Señor, perseveramos en el pecado. Ignoramos eso y traspasamos la ley del Señor. El Señor, hermanos, interviene de manera providencial. Recuerdo una vez un caso de un hermano que decía que estaba a punto de estaba yendo a cometer su pecado, pero la providencia intervino y no lo dejó llegar al lugar que estaba lleno. ¿Quién hizo eso, hermano? El Señor. Esto es algo real, hermano. ¿Sí? Esto es algo real. Tú puedes estar ignorando, haciéndote muchas cosas, muchos planes y pecando contra el Señor. El Señor va a intervenir. Si tú le pides que te ayude, te va a ayudar. Sí, te va a ayudar. Así que, hermanos,
Llevemos esto a la práctica. Pidamos al Señor por estas cosas. Y que el Señor, hermanos, sí, nos guarde de la tentación. Nos guarde del pecado. Pecado, hermanos, es algo que ofende al Señor. Y saben, esta semana leí algo que es muy fuerte, hermanos. Y saben, Cristo murió por eso. Cuando tú ves al Señor que fue crucificado, o lees en la palabra del Señor y por medio de la fe ves eso, tú debes saber que Cristo murió por tus pecados. ¿Sí? Él fue traspasado por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Nuestros pecados fue la causa de que Cristo, hermanos, derramara su preciosa sangre. Esto no es algo que debe ser tomado a la ligera. Por lo tanto, debemos suplicar, debemos, como dice aquí, rogar para que el Señor, amados hermanos, nos guarde de entrar en tentación y nos fortalezca, hermanos, en la tentación. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a terminar leyendo este pasaje. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es el Señor, hermanos, quien nos da la capacidad de orar, quien nos habilita a orar. Pero también debemos recordar, aquí Cristo nos está hablando, nos está diciendo, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando tú, hermano, seas tentado, mira a Cristo y mira cómo Él fue traspasado por los clavos en sus manos y en sus pies por tus pecados. Y huye de la tentación. Si eso no nos hace huir, hermanos, yo no sé qué nos va a hacer huir. ¿Sí? Recuerda eso. Cuando estés en la tentación, recuerda que el Señor tuvo que sufrir ese tormento para librarnos a nosotros. Esto es algo, hermanos, importante. Oro al Señor, hermanos, para que bendiga su palabra y nos ayude a llevar esto a la práctica. Vamos a orar en esta noche. Oh misericordioso Señor, Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos cómo debemos orar. Padre, te rogamos en esta noche que tú puedas, en tu bondad, Señor, guardarnos de la tentación. Padre, guárdanos de la tentación y fortalécenos, Señor, en los momentos de tentación, para que, Padre, nosotros no caigamos en el pecado, Señor. Sabemos que muchas veces lo hemos hecho, Padre, que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, pero también te alabamos porque tú nos has perdonado, Señor. Nos has ayudado a levantarnos de esas caídas tan terribles que hemos tenido. Perdónanos, Señor, por ser un pueblo de dura cerviz y ayúdanos, Señor, a caminar de manera más santa en este mundo. Padre, aplica con poder tu palabra a nuestros corazones, Señor, y sé tú guardándonos. Padre, nosotros, por nosotros mismos, no podemos resistir al pecado, pero te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Él, Señor, sabemos que venceremos. Oh Padre, te alabamos
Y oramos y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.